¿Cómo están? Bienvenidos. Si usted tiene salud y proyectos, todo lo demás es manejable en este 2017. Bienvenidos a esta nueva aventura, un año complicado, lleno de actividad deportiva, y si usted es aficionado a esto que nos atrapa, seguramente le van a faltar días para llenar la agenda. Se fue el 2016, le voy a decir 3 cosas que me marcaron. La muerte de Mohamed Ali, el más grande de todos los boxeadores en la historia, pero no solamente por el tema deportivo. Ali fue un defensor de causas muy importantes, derechos humanos, libertad, un pacifista en toda la extensión de la palabra, y se nos fue. En el 2016 también me marcó el regreso de LeBron James a su ciudad natal, un deporte que está completamente descamisado, donde ya no vale el primer amor. LeBron regresó siendo un veterano para regresar y vencer al equipo súper favorito, el equipo de Stephen Curry. Los Golden State Warriors perdieron frente a la magia y el empuje de LeBron, que levantó a una ciudad. Y finalmente, el tercer acontecimiento deportivo que me ha marcado en el 2016 es esta regla aberrante del 10-8. Sí, es una regla que lo único que promueve es que lleguen más extranjeros a nuestro balompié. Y es muy simplista decir, es que si los mexicanos tienen talento van a sobresalir. No, no es cierto, los mexicanos cada vez tienen menos oportunidades, el dinero se reparte entre promotores, directivos, quizá entrenadores y futbolistas, pero no es lo más adecuado para la proyección, para el desarrollo de una liga, la Liga Mexicana, que tanto necesita. Y al tiempo, y esto es de corto plazo, la selección nacional lo va a resentir. Bienvenidos a este resumen del 2016. Usted va a sonreír, va a llorar y se va a emocionar. Esto es Adrenalina, versión 1 del 2017. Abróchese los cinturones de seguridad. Hoy le presentamos un recuento de lo más relevante del 2016. Recibirá una descarga deportiva que lo dejará helado. Además, espiamos a Juan Carlos Osorio y descubrimos sus peticiones a los Reyes Magos. Se va a sorprender. También, el 2016 nos arrebató grandes íconos del deporte mundial. Hoy les rendimos un merecido homenaje. Estás a punto de recibir una dosis de adrenalina. Y este resumen está dividido en 16 capítulos, 16 hechos, 16 personajes, 16 circunstancias. Empecemos con el primer campeonato de este 2016, cuando el Conejo Pérez salió nuevamente de la madriguera para consagrarse. Ya tenía muchos blasones, pero a los 40 y mejor ahí le dejamos, el Conejo Pérez sacó al Pachuca a dar la vuelta olímpica. En la fase regular del Campeonato Clausura 2016, el Monterrey dominó la competencia bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed y culminó así como líder general, llegando a la final, y enfrentaría al Pachuca, segundo en la tabla de posiciones. En el duelo de ida, los Tuzos ganaron 1-0 con anotación de Franco Jara al 59. El árbitro del encuentro, Luis Enrique Santander, no señaló un penal a favor de los hidalguenses por mano clara de Efraín Juárez. El cotejo decisivo se celebró en el nuevo estadio de los Rayados, quienes pudieron abrir el marcador al minuto 33 por medio de un penal, pero Edwin Cardona voló su disparo. 5 minutos más tarde, Dorlan Pavón ilusionó a su afición con un tanto fuera del área, pero un gol de cabeza de Víctor Guzmán en tiempo de compensación al 93 dio el 6º título a los Tuzos en su historia, con Diego Alonso como estratega. La gran figura del partido fue el cancerbero de los Tuzos, Óscar el Conejo Pérez, quien a sus 43 años se convirtió en el jugador más veterano en ser campeón en el fútbol mexicano. En la numerología del equipo, Franco Jara e Irving Lozano fueron los mejores goleadores con 9 y 8 tantos respectivamente.
Carlos Sánchez, quien había jugado en Puebla, llegó precedente del River Plate, fue la mejor contratación del torneo Clausura 2016. Inició 16 de los 17 partidos de la fase regular y jugó completos los cuartos y las semifinales, pero en la final no pudo participar debido a que tuvo que reportar con su selección para la Copa América Centenario. El 21 de diciembre del 2015 se anunció el regreso de Rafa Márquez al equipo que debutó, el Atlas. Procedente del Hellas Verona de Italia, fue partícipe en que los rojinegros tuvieran solo 14 puntos y sostuvo diferencias con el entrenador Gustavo Costas, quien acusó al central de tener vínculos con la directiva. El francés André Pierre Gignac fue el campeón de goleo con 13 anotaciones, sobresaliendo su actuación de la jornada 4 ante los Esmeraldas de León, logrando un hat-trick. Esto fue lo mejor del Clausura 2016. Participe con nosotros en la conversación de redes sociales. Aquí está el hashtag. En el 2017 mi pasión está. ¿Con qué personaje, con qué equipo, con qué circunstancia? En el 2017 mi pasión está. Contribuya con nosotros en la conversación de redes sociales. Vamos a recordar a los mexicanos que están en el fútbol de Europa. No son ni 20, el número tendría que ser mucho mayor. El crecimiento a pasos grandes es del Tecatito Corona, mientras que el Chicharito se ha rezagado. ¿Cómo le fue a los mexicanos en Europa en este 2016? Se ha vuelto una costumbre que semana con semana los mexicanos estemos pendientes a una noticia que cruza las fronteras. En este 2016 tocó el turno para Carlos Salcedo, jugador que se sumó a la Legión Azteca cuando fue anunciado como nuevo jugador de la Fiorentina de Italia. Desde entonces, el titán ha participado en 13 partidos del conjunto viola, 11 de ellos como titular, situación que podría ser determinante para hacer válida la opción de compra. El año a punto de concluir deja sensaciones agridulces en Alemania, después de firmar en la 2015-2016 su mejor temporada en el viejo continente con 26 tantos en todas las competencias. Javier Hernández, Chicharito, comenzará el 2017 con una acumulación de 3 meses sin marcar gol. Parece que el desempeño del jugador de la Real Sociedad, Carlos Vela, depende de su estado de ánimo, ya que después de declarar sus intenciones de regresar al buen nivel que lo caracteriza, volvió a mostrar de lo que es capaz, y su desarrollo no solo fue en lo profesional, sino también en lo personal, donde a partir de este año existe alguien más a quien dedicarle sus anotaciones, su primogénito Romeo. En Portugal, cuando parecía que el atacante del Benfica, Raúl Jiménez, remaría contra corriente, el nacido en Tepeji del Río regresó mejor que nunca, haciéndose presente en el marcador en 6 de los 9 partidos en los que participó. También en territorio luso, se trata del Tecatito Corona, quien dio la cara por sus connacionales Miguel Ayun y Héctor Herrera, hombres que tendrán que retomar su mejor desempeño para volver a ser tomados en cuenta con mayor frecuencia. Marco Fabián se puede ir tranquilo de vacaciones sabiendo que se ha convertido en una pieza indispensable en el esquema del croata Niko Kovac, que actualmente pelea por puestos de competencias europeas en la Bundesliga. En la competencia ibérica, Jonathan Dos Santos demostró con grandes actuaciones incluso como goleador en el Villarreal. Diego Reyes silenció a sus detractores colaborando para que el Español de Barcelona se mantuviera en 0 durante 5 partidos y Ochoa, Memo Ochoa, poco a poco vuelve a ser aquel de la Lazio. Mientras que en la Eredivisie, Héctor Moreno y Andrés Guardado lograron con el PSV el bicampeonato en primera división. Un poco más adelante, Gerardo Ruiz Massieu nos va a relatar todo lo relacionado a la última semana en el fútbol americano profesional. Tendremos buen tiempo para esto que le apasiona a cada vez más mexicanos. Vamos a recordar el Supertazón 50. Llegábamos con la expectativa de ver a Cam Newton, el joven sensación, pero enfrente la defensiva de Denver fue implacable y Peyton Manning se aseguró un lugar en la historia. The Super Bowl, they're the old Super Bowl MVPs. Very cool in pregame. Peyton Manning, who won that honor 9 years ago. Would it be his last game? Llegado el 7 de febrero, desde el Levi Stadium, la historia fue muy diferente. Von Miller sería el artífice de alargar la primera ventaja de los Broncos al atropellar a Cam Newton y provocar la recuperación del balón en la zona de anotación por parte de Malik Jackson, quienes pondrían los cartones 0-10 al final de la primera parte. El segundo cuarto mostraría lo mejor de las Panteras, cuando al minuto 11, sobre la yarda 1, Cam Newton dejaba el balón a Jonathan Stewart, quien con un gran salto rompió la muralla naranja para colarse hasta la línea de anotación. 7-10 el marcador, lo más cerca que estuvieron las Panteras en todo el juego.
La defensiva infranqueable de los Broncos mermó una y otra vez los ataques infértiles de las Panteras, mordiendo ferozmente los intentos de Newton por ganar yardas en el terreno de juego, una, otra y otra vez, hasta llegar al minuto 4, en el que Von Miller consiguió sacarle el balón por detrás a Newton, dejando al ataque a los Broncos en la yarda 4. Con el marcador 10-16, en ese momento, con el ánimo de los de Carolina destruido, Peyton Manning dejó el balón para C.J. Anderson, quien a base de potencia se colgó a 3 defensores rivales para poner el marcador 10-22. Las miradas de los aficionados a las Panteras lo decían todo. Antes de terminar el partido, aún con 11 segundos en el reloj, las cámaras y reflectores ya se encontraban centrados en la figura más destacada dentro del terreno de juego. Y es que con 2 anillos de supertazón, 200 partidos ganados, 71.940 yardas por pase, 539 anotaciones y 5 veces jugador más valioso de la liga, así como novato del año, entre otros récords, Peyton Manning pedía cuartel para dar a conocer la resolución sobre los rumores que anunciaban su retiro, mismo que confirmó un mes después, poniendo punto final a una extraordinaria carrera y dejando a los Broncos de Denver como los flamantes campeones del Super Bowl 50. LeBron James se olvidó del nunca nadie antes y levantó a Cleveland, que consigue su primer título en 52 años de depresión deportiva. Nunca antes nadie había regresado de una desventaja como la que encauzó LeBron James para romper los ratings de audiencia en los Estados Unidos. Esta fue una mágica final de la NBA. Más de medio siglo pasó para que la ciudad de Cleveland volviera a ver un título profesional en alguno de sus deportes. Los Bulls de Jordan vieron cómo la mejor marca de la NBA se vio superada y Kobe Bryant dijo adiós a las duelas. Así podría resumirse el 2016 en el básquetbol de la NBA. Warriors llegaron a la final de la NBA tras superar a los Thunder de Oklahoma en 7 partidos. Por su parte, los Cavs de LeBron James llegaron a su segunda final consecutiva y sexta al hilo para el rey LeBron James, luego de vencer a Toronto en 6 juegos. Los de Cleveland pudieron tomar revancha respecto a la final del año pasado y remontaron la serie para vencer en el séptimo y último juego a los Guerreros. Por primera vez en la historia que un equipo viene de abajo 3-1 para ganar el campeonato de la NBA. LeBron James logró un triple doble en el juego definitivo y fue nombrado el jugador más valioso de las finales, consiguiendo así su tercer título como campeón de las duelas y para que la ciudad de Cleveland volviera a ver un título desde que los Browns lograran vencer a los Colts de Baltimore en 1964. Cleveland, this is for you. Asimismo fue un año de adiós y despedidas. Los Lakers de Los Ángeles vieron partir a quien durante 20 temporadas fue el hijo pródigo del equipo y para muchos otros el relevo de Michael Jordan en la NBA. Kobe Bryant dejaba las duelas el 13 de abril ante el Jazz de Utah, no sin antes sumar su último partido, un total de 60 puntos, para dar una exhibición de lo que la Mamba Negra sabía hacer. 1.346 partidos, 33.643 puntos, 5 anillos de campeonato y 2 veces MVP de las finales. El legado que deja Kobe Bryant. Otro más que dejó las duelas fue Kevin Garnett, quien tras 21 temporadas, 14 con los T-Wolves de Minnesota, puso fin a su carrera. En 2016 despide las duelas con la imagen del número 21 de los Spurs, Tim Duncan, viendo cómo retiran su número de jersey y cómo este se eleva hacia el techo del AT&T Center, de quien dedicó 19 años de su vida al equipo de San Antonio. Y en Europa, al mejor nivel de clubes, el Real Madrid finalmente desplazó al Barcelona. Lo ganó todo lo posible de la mano de Cristiano Ronaldo, que recientemente recibe una oferta de muchos millones de dólares para ir a China, mucho más de lo que le podría pagar el Real Madrid. Y Cristiano se echa a la bolsa el corazón de los aficionados merengues con un no, muchas gracias, el Madrid es más importante. Esto es lo que pasó en el año futbolístico con los blancos, que tocaron la gloria cada vez que compitieron. Para los aficionados al Real Madrid, el 2016 será recordado como uno de los años más prolíficos en la historia del club.
Todo comenzó el 4 de enero, cuando después de un 2015 sin ningún título con Rafa Benítez como técnico, el presidente del equipo, Florentino Pérez, anunció a Zinedine Zidane como el nuevo entrenador del conjunto merengue. A partir de ahí comenzó un periodo exitoso para la escuadra madridista. En primera instancia, con la obtención de la 11ª Champions League en la historia del club, en un partido en donde, tal y como sucedió en 2014, superaron al equipo con el que comparten ciudad, ya que pese a anotar el tanto del empate a 10 minutos del final, el cual forzó los tiempos extra y posteriormente la tanda de penales, el Atlético de Madrid no fue certero desde los 11 pasos y nuevamente vio como Sergio Ramos levantaba la orejona. El segundo campeonato del año para Zidane y sus pupilos llegaría en la Supercopa de Europa, donde parecía que el Sevilla saldría airoso de la contienda. Sin embargo, Sergio Ramos apareció en el tiempo que más le gusta, el de compensación, para marcar de cabeza y postergar la definición de un encuentro que más tarde Dani Carvajal se encargaría de sentenciar. La temporada triunfal no quedaría ahí, y con una victoria en el último partido del año en la Liga frente al Deportivo La Coruña, el actual plantel blanco se convertiría en el equipo con más partidos invictos en la historia del club, con 35 racha que con los acumulados en el Mundial de Clubes ya suma 37, superando así los 34 cuando estos fueron dirigidos por Leo Ben Hacker en la 88-89. En época de fiesta, el Real Madrid inició el mes de diciembre buscando unirse a la misma y viajó a Japón con la encomienda de no permitir ninguna sorpresa. 2 partidos le bastaron para conseguir su tercer campeonato del año y con ello irse de vacaciones, soñando con replicar el éxito obtenido ahora en el 2017. Participe con nosotros en la conversación de redes sociales, el hashtag en el 2017 mi pasión está. Acompáñenos por favor durante este programa que resume en 16 capítulos el año que se acaba de escapar en materia deportiva. Fue un año de primeras veces. Se inventaron un Frankenstein en busca de dólares con la Conmebol y la CONCACAF para hacer la Copa América, que dejó traumado al público mexicano, a la prensa mexicana, con ese 7-0 que nos aplicaron los chilenos, también a Juan Carlos Osorio, al que todavía no se le perdona del todo ese resultado. Messi volvió a fracasar en su intento por levantar a la selección argentina en un torneo continental, en un torneo oficial. Veamos lo que pasó en este evento. Después de una serie de especulaciones, en 2015 se confirmó la realización de la Copa América Centenario en Estados Unidos, la cual contaría con la presencia de las 6 selecciones de la CONCACAF y los 10 equipos que representan a la CONMEBOL. La selección mexicana, que bajo la dirección de Juan Carlos Osorio llegaba como invicta desde la llegada del colombiano al banquillo tricolor y con la etiqueta de favoritos, dada la gran afición nacional en el país de las barras y las estrellas, que harían sentir como locales a los suyos. La primera ronda del torneo dejó a su paso la sorpresiva eliminación del equipo 8 veces campeón del certamen Brasil, la imbatibilidad del conjunto argentino con los 9 puntos posibles en su poder y solo un gol recibido por 10 anotados, y el combinado mexicano dejando algunas dudas en su funcionamiento dentro del terreno de juego, pero alargando su racha de partidos sin perder tras finalizar la fase de grupos con 7 unidades, producto de 2 victorias y un empate. La estructura de la competición enfrentaba en los cuartos de final al cuadro tricolor con la selección chilena. La Roja provocó uno de los episodios más grises en la historia del fútbol mexicano a nivel selección, propinando una goleada de 7 goles sin respuesta a Juan Carlos Osorio y sus dirigidos, lo que desencadenó una oleada de críticas sobre el plantel y diversos cuestionamientos sobre la permanencia del propio técnico en el cargo, aunque meses después sería ratificado en el mismo. La abultada goleada conseguida por la escuadra andina fue un envión para que días después los dirigidos por el ex técnico de León, Juan Antonio Pizzi, lograran el boleto a la final de la justa continental, escenario en donde, tal y como sucedió en la edición anterior de 2015, se medirían ante Argentina. Los 90 minutos de la serie por el título entre chilenos y argentinos dejarían abierta la puerta para ambos, y tendría que ser por la vía de los penales donde se definiría el campeón. Ahí, el peso de las 7 finales perdidas en los últimos 20 años se vería reflejado en los cobros de Lucas Biglia y del máximo referente albiceleste, Lionel Messi, quienes cerraron y dieron oportunidad a que Francisco Silva consagrara a sus compañeros como la mejor generación de futbolistas que ha dado el balompié chileno, con el segundo trofeo del torneo más viejo del mundo en menos de 2 años. Más de un siglo y los Cachorros de Chicago esperaron 4 generaciones para brincar, para convulsionar una ciudad en el béisbol de Grandes Ligas. Enfrente estaban los Indios de Cleveland, que tenían también una larguita sequía, no de esa magnitud. Veamos qué pasó con el Clásico de Otoño en este 2016.
A partir del último campeonato de Grandes Ligas conseguido por los Cachorros de Chicago en 1908, tuvieron que pasar 37 años para que en 1945 una novena de los Cubs llegara de nueva cuenta a una Serie Mundial. Paralelo a lo que ocurría en la postemporada de aquel entonces, en una taberna de la ciudad de Chicago, una cabra cayó de manera repentina de una camioneta ubicada enfrente del lugar, por lo que un hombre llamado William Sianis, de origen griego, salió a su auxilio y luego de curarla, la adoptó como su nueva mascota. Cuando se disputaba el juego 6 de esa Serie Mundial ante los Tigres de Detroit, Sianis ingresó a Wrigley Field para presenciar el encuentro en compañía de su nueva amiga, cuya presencia y olor causó molestia al presidente Harry Truman, al dueño del equipo Philip Knight y al resto de los aficionados que pidieron la salida de ambos. Al día siguiente, el ciudadano mandó un telegrama a la franquicia asegurando que perderían ese campeonato y que nunca más regresarían a una Serie Mundial. La premonición de Sianis fue cobrando importancia cuando, después de perder contra Detroit temporada tras temporada, los Cubs no lograban llegar al Clásico de Otoño, ni siquiera en 2003, cuando a 5 outs del triunfo, un aficionado decidió desviar una pelota que iba directo al guante de Moises Alou. Más tarde, Miami remontaría las 3 carreras en contra y se llevaría el triunfo. El 22 de octubre del presente año, la generación 2016 de los Cachorros de Chicago pasó a la historia al romper con la llamada maldición de la cabra, accediendo a la Serie Mundial tras eliminar a los Dodgers de Los Ángeles y, no conformes con ello, proclamarse como campeones de las Grandes Ligas al imponerse en 7 juegos a los Indios de Cleveland, rompiendo con la sequía de 108 años sin título, en una postemporada que no solo será recordada por ello, sino también por el retiro del histórico jugador de las Medias Rojas de Boston, el dominicano David Ortiz, mejor conocido como Big Papi, y para México, los playoffs con mayor cantidad de elementos nacionales, con 8. Participe con nosotros en redes sociales. En el 2017 mi pasión está. Revisemos ahora la Fórmula 1. México cumplió cabalmente como anfitrión, nuevamente logrando una gran capacidad organizativa de la mano de la gran pasión de los aficionados mexicanos. Y Nico Rosberg, recién coronado, se retira. Y le recuerda al mundo que el copiloto suele ser la muerte en las pruebas de velocidad. Rosberg decide que su familia es prioridad en este momento, rechaza millones de euros y se va a una vida mucho más campante. Otra lección de vida que nos deja el deporte en el 2016. Este es el círculo de la Fórmula 1. Rojo, 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 rojo. No es una señal de alarma, es el semáforo de salida que indica el arranque de la temporada de la Fórmula 1 en el 2016. La primera sorpresa de la temporada se vio después de pasar las primeras 4 fechas, pues al llegar al circuito español en la fecha 5, Nico Rosberg ya adelantaba por casi el doble de puntos a su coequipero, situación que se vio reflejada en una de las carreras más trepidantes del campeonato, en la que la desesperación de Hamilton ocasionó un accidente en la salida, dejándole la puerta abierta al joven Max Verstappen para hacerse así del podio. Después de ese momento, el piloto británico despertó y consiguió 6 primeros lugares en los siguientes 7 grandes premios, recuperando la ventaja que había dejado escapar en las primeras fechas. De igual manera, el piloto mexicano Checo Pérez sacó la mejor parte de la temporada, haciéndose con el tercer puesto en los premios de Mónaco y Europa. Al regreso de las vacaciones en el Gran Premio de Bélgica, vimos a un Nico Rosberg enchufado, haciéndose del primer puesto, al igual que una versión de Lewis Hamilton sedienta de triunfo, logrando una gran remontada desde la 22ª posición hasta el tercer lugar. 3 fechas después y con 8 puntos de diferencia, el Gran Premio de Malasia le jugó una muy mala pasada a Hamilton al reventársele el motor. Rosberg se fue hasta el tercer puesto después de una muestra excelsa de juego limpio entre los pilotos de Red Bull, quienes compitieron mano a mano en varias vueltas sin provocar accidentes y repartiéndose el primero y el segundo puesto del podio. Para la fecha en México, Checo Pérez no pudo hacer valer su localía y pasó toda la carrera luchando contra las Williams de Massa y Bottas, logrando solamente el 10º puesto. Sin embargo, esta sería la mejor temporada en cuanto a cosecha de puntos se refiere para el mexicano, con 101. En la lucha de los Mercedes, Hamilton no pudo hacer más y aunque ganó en Brasil y Abu Dhabi, ya no pudo arrancarle el torneo al alemán, quien con 4 segundos lugares ya tenía el campeonato en la bolsa. Después de 15 días de haber conseguido el campeonato mundial de la Fórmula 1, Nico Rosberg sorprendía al mundo. A sus 31 años de edad, hizo oficial su retiro del deporte motor después de 25 años de una brillante carrera, dejando más espacio en su vida para ser padre y esposo. Esto, lo más trascendente en cuanto a la Fórmula 1 del 2016 se refiere. También tuvimos Eurocopa en el 2016. Islandia acaparó la atención de la afición, ganó el corazón
por su empuje, por su amor propio y por poner en jaque a la orgullosa y poderosa Inglaterra. En la final chocaron Francia y Portugal. Francia en casa, pero no contaban con Cristiano en su año de mayor esplendor. La Eurocopa, el torneo para definir a la mejor selección del viejo continente, dejará en la memoria de los aficionados la imagen de Cristiano y Portugal levantando el título en el cielo de París ante el anfitrión, y llevará por siempre a la selección de Islandia en el corazón. Los portugueses, quienes en 2004 habían organizado el torneo y lo habían perdido ante Grecia, pudieron reivindicarse y ganar así su primer título a nivel selecciones. Ya no se encontraban los Figo, Deco, Costa, Postiga, ya únicamente quedaba Cristiano. Y sin embargo, solamente pudo jugar 24 minutos de la tan ansiada final, tras haberse ido lesionado luego de un fuerte golpe en la rodilla a causa de un choque con Payet a los 9 minutos del primer tiempo. Sin embargo, las lágrimas de tristeza e impotencia que recorrían el rostro del 7 de Portugal al tener que abandonar el campo serían reemplazadas momentos después por unas de alegría, cuando al minuto 109, ya en el extra, Eder, el héroe inesperado, mandó al fondo de las redes un balón que a la postre terminaría por definir al ganador. No fue el mejor torneo de los lusos, quienes sumaron apenas 3 empates en la fase de grupos y únicamente ganaron un partido en los 90 minutos ante Gales. Sin embargo, nada de eso importará. Islandia fue quien se robó los corazones de los aficionados al demostrar entrega, pasión y coraje en cada partido. Sus jugadores fueron recibidos como los vikingos que conquistaron Europa y el corazón de la gente. Gales fue la sorpresa del torneo al llegar a semifinales en su primera participación en dicha competencia. España ya no fue el ganador como en las 2 pasadas ediciones, mientras que la campeona del mundo Alemania cayó en semifinales y Griezmann y Francia vivieron en carne propia la desgracia que 12 años antes había ocurrido en Portugal, a quienes la vida y el fútbol les debía una alegría. La nave tripulada por Juan Carlos Osorio casi se estrella después del 7-0 que nos aplicaron los chilenos. Pero el vuelo se ha estabilizado después de ganarle a Estados Unidos en Columbus. 3 veces antes no se había podido. Y empatar de visita también contra Panamá. Es un técnico que da resultados, es un técnico equilibrado. Hay a muchos a los que todavía no le gusta la forma del Tri, pero ante los resultados poco hay que cuestionar. Parece que Osorio llegará a Rusia 2018 y lo más difícil ha pasado. Los números indican que la selección mexicana tuvo un buen año en el 2016 con un 84% de efectividad. Disputó 15 partidos, ganó 11, empató 3 y solo perdió 1. Pero esa única derrota cimbró al tricolor, como no ocurría en años, y puso en duda la permanencia del colombiano Juan Carlos Osorio al frente del equipo. El conjunto nacional comenzó el 2016 con una victoria 2-0 sobre Senegal en partido amistoso disputado en Miami. Después vinieron un par de victorias sobre Canadá, 3-0 en Vancouver y 2-0 en el Estadio Azteca, como parte de la eliminatoria mundialista hacia Rusia 2018. Posteriormente 2 encuentros más como preparación para la Copa América. Triunfos de 1-0 ante Paraguay en Atlanta y mismo marcador ante Chile en San Diego. Y llegó el gran evento, la Copa América Centenario, disputada en junio en Estados Unidos, a la que México se presentó como uno de los grandes favoritos y se fue por la puerta de atrás con una derrota histórica. Juan Carlos Osorio acumulaba 7 victorias al frente del Tri. Inició el torneo con 2 victorias, 3-1 sobre Paraguay y 2-0 contra Jamaica para cerrar la primera fase con un sufrido empate a 1 ante Venezuela. En los cuartos de final, el rival sería el campeón defensor, Chile. La Roja no tuvo compasión del Tri, a quien destrozó 7-0, propinándole la peor derrota en partidos oficiales de su historia. Humillación y vergüenza, todo mundo pedía la cabeza de Osorio ante esta estrepitosa caída. Sin embargo, el colombiano fue ratificado en su cargo y quedaba replantear el proyecto. México se rehizo en partidos eliminatorios, se impuso 3-1 El Salvador para después igualar sin anotaciones ante Honduras en el Azteca. 2 amistosos más y victorias de 2-1 contra Nueva Zelanda y 1-0 ante Panamá. La imagen del Tri mejoró considerablemente con el ansiado triunfo sobre el odiado rival. México rompió la maldición de Columbus y venció 2-1 a Estados Unidos en el inicio del hexagonal final rumbo a Rusia 2018 de la mano del eterno capitán Rafael Márquez. La selección cerró el año con un empate a 0 con Panamá. 2017 marcará el destino de Osorio y el Tri, eliminatoria mundialista y el gran examen, la Copa Confederaciones en Rusia. Las voces del más pa' acá son para adrenalina lo que las vacaciones para el año.
¿Qué es lo que se le pide en estas épocas de pedir a los del más allá? Veamos esto. Voces del más pa' acá. Queridos Reyes Magos, este año les voy a pedir poquiticos regalos. Se viene la Confederaciones y a lo mejor nos cruzamos a Chile. A ver qué posibilidad habría de nacionalizar a estos jugadores. Buffon ya no juega con Italia y seguro no se traga 7 goles como Francisco Guillermo Ochoa. Ramos y Piqué se conocen muy bien. Busquets de volante centro con Iniesta y Modric. Ya por último, si no es mucho pedir, parce, arriba solo los molestaría con Messi, Cristiano y Zlatan. Ya ven que ya anunció que no jugará más con Suecia. Queridos Juan Carlos, lamentamos informarte que la mayoría, por no decir todos los jugadores que nos pediste, ya jugaron con su selección y por lo tanto no pueden jugar con otras, menos con México. Sin embargo, porque te portaste bien, en la portería te traemos a Celada, al fin que no jugó ni un minuto con Argentina. En la defensa convencimos a Picolín de no retirarse. En las medias canchas hemos notado que Ramón Ramírez aún trae gasolina en el tanque. Y arriba puedes contar con Cuauhtémoc Blancos, que anda dando lástimas como políticos. Ojos, tienes que alimentarlos porque no ha comido últimamente. Postdata, se dice naturalizar, no nacionalizar. Los parceros Melchor, Gaspar, El falta está. Enseguida. El 2016 nos arrebató grandes íconos del deporte mundial. Hoy le rendimos un merecido homenaje. Estás viendo Adrenalina. Estás viendo Adrenalina. En las redes sociales participe con nosotros el hashtag en el 2017 Mi Pasión Está. La final de la Champions fue de mucha transpiración y de poca inspiración. Se enfrentaron los dos equipos de Madrid haciendo a esa capital el ombligo del mundo. No nos gustó, pero ganó el que suele hacer. El torneo de clubes más importante del mundo, la Champions League, vio nuevamente una final entre dos equipos de una misma ciudad en este 2016. Los equipos madrileños se vieron las caras otra vez, aunque en esta ocasión no hubo Sergio Ramos al 93. El resultado volvió a ser el mismo. Nuevamente los colchoneros vieron a Cristiano anotar el gol definitivo y como los merengues levantaban por 11ª vez la orejona tras un partido que llegó a los penales y donde Juanfran falló desde los 11 pasos. La nueva edición de la Champions ya tiene sus clasificados para los octavos de final, instancia en la que el PSV no pudo clasificar luego de quedar últimos en el grupo D con 2 unidades. Adiós a Guardado y Moreno. El City de Pep Guardiola deberá medirse al Mónaco de Francia, duelo en que los ingleses parten como favoritos para acercarse a un paso más del título que buscan con desesperación y una inversión de millones de petrodólares. Los actuales campeones, el Real Madrid, después de acabar segundos de su grupo, se enfrentarán al Napoli con la premisa de volverse el primer equipo en repetir el título desde que se instaurara el formato actual en el 92, mientras que el Barça se reencontrará con un viejo conocido como el PSG, donde los dirigidos por Luis Enrique confían plenamente en Lionel Messi, Neymar y Suárez para guiarlos hacia el título. Los mexicanos no se vieron tan favorecidos en el sorteo cuando el Benfica de Jiménez, el Leverkusen de Chicharito y el Porto de la Jun Herrera y Tecatito se enfrentan al Dortmund, Atlético y Juve, respectivamente. El Bayern y el Arsenal se verán las caras en un duelo emocionante, mientras que el 3 veces campeón de la Europa League en Sevilla se medirá a un primerizo, el Leicester, que sin duda no ha dejado de aprovechar la oportunidad de jugar el torneo luego de dar la sorpresa en Inglaterra y ser campeones en la Premier. Ya sabe usted que los chinos son una tremenda economía y buscan en el 2050 ser potencia futbolística, lo que esto signifique que no queda muy claro. Por eso ya Carlos Tevez gana 2 millones de pesos al día. Cristiano dijo no gracias, y los que faltan por llegar.
es un mundo deportivo completamente monetizado. La verdad es que hay que tomar calma con algunos temas. Y le digo esto porque entre los que se nos fueron, la tragedia del equipo brasileño Chapecoense fue dramática. Y al final, ¿qué pasó? Se descubrió improvisación, se descubrió sobrepeso en la nave, se descubrió que había que llevarlos pronto, rápido y barato. El deporte y los deportistas necesitan hacer una pausa en medio de tanto euro, de tanta libra esterlina, de tanto dólar. Que no se nos olvide que son vidas, que el espectáculo debe seguir, pero siempre hay que tener el cuidado para que las vidas permanezcan lo más posible. De otras causas se nos fueron, se nos adelantaron el gran Mohamed Ali, le decía al principio del programa, y el no menos rebelde con causa, Johan Cruyff, una celebridad en toda la extensión de la palabra táctica y de la ejecución técnica del fútbol. El mundo se estremeció al conocer la tragedia del equipo de fútbol Chapecoense de Brasil, cuyo avión se desplomó el 28 de noviembre a pocos kilómetros de Medellín, Colombia, donde debían disputar la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional. En la tragedia murieron 71 personas y 6 sobrevivientes. Fallecieron 19 jugadores, además del entrenador y el presidente del club, mientras que 3 futbolistas, un periodista y 2 tripulantes del avión lograron sobrevivir. Mohamed Ali, el más grande, el hombre que se negó a asistir a la guerra de Vietnam y fue encarcelado por ello, triple campeón del mundo de los pesos completos y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 60, murió a los 74 años. Ali batalló 32 años con la enfermedad de Parkinson. Johan Cruyff, el motor y cerebro de aquella naranja mecánica que revolucionó el fútbol y disputó la final de la Copa del Mundo en 1974, murió de cáncer a los 68 años. El holandés fue el líder del Ajax de Ámsterdam, que sorprendió al mundo con su estilo de juego y ganó 3 Copas de Europa. En el Barcelona, primero como jugador y después como entrenador, Carlos Alberto, capitán de uno de los mejores equipos de fútbol de todos los tiempos, campeón del mundo en México 70, falleció a los 72 años. Autor del gol perfecto o el gol del presidente en la final del Mundial ante Italia, Carlos Alberto era el líder de un conjunto plagado de estrellas donde figuraba el mismísimo Rey Pelé. El 25 de septiembre, José Fernández, de 24 años de edad, pitcher estelar de los Marlins de Miami, murió al estrellarse la lancha en que navegaba con 2 amigos frente a las costas de Miami Beach. Días después, el informe del forense reveló que se encontraron rastros de alcohol y cocaína en la sangre del lanzador de origen cubano. Otros deportistas que murieron este año fueron los exfutbolistas y entrenadores Raúl El Güero Cárdenas, Alfonso Pescado Portugal, el ex delantero ecuatoriano Ítalo Estupiñán, el expresidente de FIFA Joao Avalanche, el golfista estadounidense Arnold Palmer, el ex campeón mundial de peso gallo José Becerra, Juan Manuel Chino Ley, empresario y uno de los grandes impulsores del béisbol en México, así como los matadores de toros Rodolfo Rodríguez El Pana y Manolo Espinosa Armillita. Aquí está el hashtag para que usted participe con nosotros en redes sociales. En el 2017 mi pasión está. La del año tenístico estuvo al final en Andy Murray, fue el nombre que más sonó. No aguantaron ni Williams ni Djokovic la primera posición. Revisemos lo que ocurrió en el mundo del deporte blanco. Así como el año tiene un principio y un final, el ser el número 1 en cualquier deporte también llega a su fin. Tal fue el caso de los tenistas Serena Williams y Novak Djokovic, quienes vieron cómo en este 2016 se les iba de las manos el ser los mejores en sus respectivas categorías. La tenista estadounidense vio cómo su lugar en el ranking se veía ocupado por Angelique Kerber. Todo comenzó con el US Open, torneo en el cual Williams cayó por segundo año consecutivo en semifinales. En esta ocasión fue ante la checa Karolina Pliskova. Kerber ocupó la cima de la WTA al llegar a la final del torneo y cortó una racha de 186 semanas consecutivas, poco más de 3 años y medio de Serena como la número 1. Las 186 semanas dejaron a Williams empatada con Steffi Graf como la mayor marca de una tenista ocupando el primer puesto en el ranking femenil. La número 2 del mundo terminó el año con 7.050 puntos, 2.030 por debajo de la nueva reina del tenis. Por su parte, el serbio Novak Djokovic vio ocupado su lugar como el mejor tenista tras un año espectacular del escocés Andy Murray, quien estuvo siempre al acecho del puesto de honor.
Fue en el Masters 1000 de París donde el serbio no pudo alcanzar las finales del certamen después de caer en cuartos, mientras que Andy Murray, quien venía con una impresionante racha de victorias y títulos, sumándole el conseguido en los Juegos Olímpicos de Río, logró ganar el torneo y arrebatar el trono. Por su parte, la sequía de 3 meses sin ganar un solo torneo de Novak terminaron por frenar las 122 semanas en las que el serbio estuvo ocupando la cima de la clasificación ATP. Djokovic tuvo la última oportunidad del año de volver al trono en las finales de Londres en el torneo de maestros. Sin embargo, la derrota ante Murray en 2 sets por 6-3 y 6-4 dejó sentenciado que el 2016 no sería con él en la cima. Serena y Novak tienen ahora la encomienda en 2017 de volver a posicionarse como los número 1, pero sus rivales no les pondrán la tarea fácil y deberán demostrar que si alguna vez fueron los mejores, fue por algo. Por esto mismo que le decía, el deportista está sobreexplotado, ya no hay fecha, se aventaron en la Federación Mexicana de Fútbol la puntada de jugar la final de vuelta en Navidad. Ahí chocaban Tigres y América por la participación americanista en el Mundial de Clubes. Pase lo que pase, tendrán que encontrar una solución, porque al final el espectáculo no puede ser el mismo con ese desgaste, con ese trajín en esas fechas. Pero lo que manda es el dinero. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver. Por lo pronto, al América le aguaron el centenario. Tuvo 2 oportunidades con la Copa, con el Mundial de Clubes. La Liga era la vencida y esta no llegó. El Apertura 2016 fue un torneo sui generis. La final de vuelta del fútbol mexicano entre Tigres y América se efectuó el domingo 25 de diciembre, debido a la postergación de una semana por el paso de las Águilas en el Mundial de Clubes. En el juego de ida en el Estadio Azteca igualaron a 1 con anotaciones del felino André Pierre Gignac y del local Bruno Valdés. América pudo irse con la ventaja, pero Oribe falló un penal. El francés Gignac salió lesionado por entrada de Bruno Valdés y se dudaba su participación en la vuelta, pero el europeo sí vio acción. Partido que concluyó 0-0 en tiempo reglamentario. América abrió el marcador al 94 con tanto de Edson Álvarez y en el 118 Tigres igualaba por Jesús Dueñas. En tanda de penales, Nahuel Guzmán fue la figura. Con un arbitraje muy polémico, con penales no marcados, 5 expulsiones y un conato de bronca que inició el estratega Ricardo Antonio Lavolpe con André Pierre Gignac, el entrenador Ricardo Tuca Ferretti logró su 5º título en la liga. La gran sorpresa del campeonato fue Necaxa, quien no solo casi asegura la salvación, sino que se instaló en la semifinal, siendo eliminado por el América. De las incorporaciones para este torneo destacaron el ecuatoriano Renato Ibarra del América, sobre todo en la liguilla, y el necaxista chileno Edson Puch. Dairo Moreno de Cholos y Raúl Ruiz Díaz de Monarcas compartieron el título de goleo, ambos consiguieron 11 tantos y por primera ocasión en su historia Gallos Blancos consiguió un título oficial en Primera División. Se proclamó campeón de la Copa MX. En cuartos derrotó al Cruz Azul, en semifinal en penales a Toluca y en la final por la misma vía a las Chivas, en una noche que será recordada por la gran actuación del cancerbero Thiago Volpi. Hay quien dice que los sueldos millonarios no son un problema para el deporte, que el mercado los establece. Puede ser que tengan razón, pero hay enemigos como la corrupción y el gigantismo alrededor de tanto dinero y tanta actividad deportiva. Pero el villano principal es el doping, el que lo destruye todo. Los rusos en estas fechas no se ponen de acuerdo todavía sobre si fue una cosa sistematizada o no. Total que quedaron fuera de los Juegos Olímpicos y lo que falta, esto arrastró al tenis y a muchísimas federaciones locales en Rusia. Este es el cáncer del deporte y el enemigo a seguir en los próximos tiempos. El 2016 también tuvo su lado negativo. El caso de los rusos y su relego en los Juegos Olímpicos de Río fue el escándalo que más llamó la atención durante el año. Rusia y un equipo de hasta 68 atletas se vieron suspendidos de la justa deportiva más importante del año luego de dar positivo en los resultados de dopaje.
Nikita Lovintsev y Vladimir Morozov, nadadores rusos, fueron los únicos atletas que se salvaron de la sanción impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje y la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo. Por otra parte, 88 atletas fueron sancionados y despojados de sus medallas tras el reanálisis de las pruebas de los Juegos de Beijing 2008 y Londres 2012. El levantamiento de pesas fue el deporte que más repercusiones tuvo, al llegar a 41 deportistas con resultados positivos en el control antidopaje. Zulfiya Chinchanlo, Maya Manesa y Svetlana Podobedova, ganadoras del oro y quienes rompieron récords en Londres, fueron de las deportistas que sus nombres se vieron manchados por el uso de sustancias ilícitas. En otro deporte, el TAS mantuvo la suspensión de 2 años del equipo australiano de rugby, Essendon, luego de que hasta 34 de sus jugadores dieran positivo en las prácticas de dopaje. La sanción comenzó a contar desde el 31 de marzo del año pasado. México tampoco se escapó del tema, luego de que la esgrimista Paola Pliego fuera acusada de usar modafinil, por lo que no pudo participar en la justa olímpica celebrada en Brasil. Aunque el pasado octubre la Agencia Mundial Antidopaje exoneró a la mexicana del castigo luego de una segunda prueba en la que saliera negativa. Otro caso fue el de la tenista María Sharapova, quien dio positivo por el uso de meldonium tras unas pruebas durante el Abierto de Australia y fue suspendida 2 años por parte de la Federación Internacional de Tenis. Sharapova después aclaró haber ingerido la sustancia desde 2006 como un medicamento y que este año había entrado en la lista de sustancias prohibidas. Tras la revisión de su caso, se determinó que la sanción fuese únicamente de 15 meses, por lo que la ex número 1 del mundo podrá volver a las canchas en abril del 2017. Enseguida, El cierre de la NFL estuvo cardíaco y nos deja grandes duelos en playoffs. Le traemos un resumen de la semana 17. estás viendo Adrenalina. Estás viendo Adrenalina. Y en medio de muchas dudas sobre su capacidad organizativa, la situación económica y política, Río cumplió con los Juegos Olímpicos. Hay quien tiene un encuentro esporádico con la gloria, pero hay quien lo tiene permanentemente y para siempre. Los nombres de Bolt y Phelps quedaron, sobre todo el segundo, para la posteridad. Los Juegos Olímpicos de Río, primeros que se celebraban en Sudamérica, nos dejaron el adiós de 2 de los más grandes deportistas de la historia. Michael Phelps, el famoso tiburón de Baltimore, agrandó su leyenda de ganar 5 medallas de oro y 1 de plata para sumar así 23 títulos olímpicos, además de 3 preseas de plata y 2 de bronce, alcanzando las 28 en su carrera y convertirse así en el máximo ganador de todos los tiempos. ¿Qué decir de Usain Bolt? El jamaiquino se confirmó como el mejor velocista de la historia al sumar por tercera ocasión consecutiva el oro en los 100 y 200 metros planos, así como el relevo 4%, tal como lo había hecho en Beijing 2008 y Londres 2012, para llegar a 9 metales dorados en su carrera. Desde Nadia Comaneci, ninguna gimnasta había acaparado la admiración y cariño del público como lo hizo la estadounidense Simone Biles, de 19 años, 1,45 m de estatura, y maravilló al mundo por la precisión y belleza de sus ejecuciones. Acumuló 4 medallas de oro y 1 bronce. Río 2016 representó por fin la obtención del único título que faltaba en las vitrinas del fútbol brasileño, el oro olímpico. El equipo comandado por Neymar otorgó la mayor alegría de estos juegos a su país al imponerse en la final de Alemania 5-4 en penales. El tiro decisivo lo convirtió el jugador del Barça, mitigando un poco la vergüenza sufrida por aquella derrota de 7-1 ante los germanos en las semifinales del Mundial en 2014. Por lo que toca a la delegación mexicana, la taekwondoín María del Rosario Espinosa obtuvo la plata en la categoría de más de 67 kilogramos para convertirse en la primera deportista nacional que logra 3 medallas olímpicas consecutivas. Lupita González se proclamó subcampeón en la prueba de marcha 20 kilómetros, primera mexicana que gana presea en esta disciplina. Y nuestro país sumó además 3 medallas de bronce con el clavadista Germán Sánchez en la plataforma de 10 metros, el pentatleta Ismael Hernández y el boxeador Misael Rodríguez. En el fútbol, México llegó para defender el título obtenido en Londres 2012, pero una mala preparación hizo que el trío olímpico fuera eliminado en la primera ronda del certamen. Enseguida, El cierre de la NFL estuvo cardíaco y nos deja grandes duelos en playoffs. Le traemos un resumen de la semana 17. estás viendo Adrenalina. Estás viendo Adrenalina. Ahí está el hashtag. En el 2017 mi pasión está. Converse con nosotros en redes sociales. Gerardo Ruiz Massieu, por favor, dinos cómo quedaron los playoffs en la NFL semana 17. Tenemos tiempo. Saludos, Gerardo.
Última semana de la NFL, un partido sin trascendencia entre Dallas y Filadelfia, solo que regresaba Tony Romo. Estuvo una serie ofensiva, completó 3 de 4 envíos y logró una anotación con Williams. Las Águilas ganaron el partido. Otro que volvió tras una corta ausencia es Brock Osweiler, el quarterback de los $72 millones. Regresó al campo de juego después de que Tom Savage sufriera una conmoción cerebral. Se desconoce quién será el quarterback titular para los Texans la próxima semana ante Oakland. Y es que los Raiders están mal y de malas. ¿Cómo extrañaron a Derek Carr? Con McGloin simplemente no caminaron y para colmo salió lesionado y Connor Cook entró al quite. Denver les pasó por encima y perdieron así la posibilidad de descansar durante la ronda de comodines. Situación que aprovechó Kansas en su visita a San Diego. Nuevamente Tyreek Hill, ahora con los equipos especiales, se escapaba para el touchdown. Victoria sobre los Cargadores y una semana de descanso para los Jefes. En la Conferencia Nacional, los Halcones de Atlanta tenían en sus manos el poder librar la ronda de comodines y nuevamente la ofensiva más explosiva del NFL hizo de las suyas. Victoria sencilla en contra de los Santos y junto a los Vaqueros verán desde su casa la primera ronda de playoffs. A diferencia de Atlanta, el que sí desperdició su oportunidad fue Washington. Ganando prácticamente amarraban los playoffs. Estaban en casa, sin embargo, una mala tarde de Kirk Cousins y el talentoso cuerpo de receptores de Gigantes le dieron la victoria a Nueva York y los Redskins se despiden de la temporada. Estás en Adrenalina. Estás viendo Adrenalina. Ya nos vamos, muchas gracias por su preferencia en este 2016. Aquí en Adrenalina, todos los domingos, le pedimos que nos pruebe. Tenemos un programa de 10 a 11 de la noche que pretende ser innovador en contenidos deportivos, analizando siempre la jornada de este apasionante mundo del deporte. Gracias por vernos, le esperamos la próxima semana ya con la liga rodando. Y recuerde una cosa, un consejo que le puedo dar: haga ejercicio, es gratis, saca sonrisas y alarga la vida. Que sea un gran 2017.